bajar esto. Buenas noches a todos, queridos hermanos. Hoy tenemos esta cápsula de fe en la que trataremos el tema de el misal romano, primera parte. ¿Sí? Ajá. Vamos a dar inicio con esto. Va a ser conducida por Maite Lozano, nuestra querida amiga, que es la responsable del equipo de liturgia de la parroquia de la Ascensión del Señor. Buenas noches, Maite, muchas gracias por tu participación. Buenas noches, Luis Miguel. Gracias a todos ustedes por su... Buenas noches, Maite. Gracias, realmente buenas noches. Bueno, pues iniciamos. Tú me dices, Luis Miguel, en el momento que ya iniciemos. Ya está, nomás deja que se ponga la... Ya está. Cuando quieras, Maite. Perfecto. Bueno, pues antes que nada nos pondremos en presencia de Dios, persignándonos y haciendo una breve oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, en la fe católica la trascendencia queda expresada y simbolizada en el altar. ¿Qué significa el altar? El altar nos hace conscientes del desprendimiento en el que Dios vive y que le permite no ser afectado por las cosas del mundo. El hombre solo es grande y solo alcanza su mayor nobleza cuando se arrodilla ante Dios. El hombre grande es humilde y el hombre humilde se arrodilla. Si como Jesús nos humillamos delante de Dios, si nos hacemos obedientes hasta la muerte, Él nos exaltará y nos otorgará un nombre que está sobre todo nombre. Entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo, en tu temor. El altar es el lugar sagrado por excelencia, el espacio del cara a cara con Dios. Siguiente, Luis Miguel. No, anterior. Cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande ya dispuesta. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, los lugares, de los ritos y los textos para la celebración de la Eucaristía. El nuevo misal que la Iglesia de rito romano emplea para la celebración de la misa constituye un argumento acerca de la solicitud de la Iglesia. Aquí hay que checar esta palabra, la solicitud de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico, y testifica su tradición continua e ininterrumpida. Siguiente. Se dice ininterrumpida por anterior. La anterior, perdón. Aquí vemos el mural de la última cena. No, la siguiente. Se ve el mural de la última cena en el convento de Santa Isabel de Toledo. Esta es una obra de arte, pero nos podemos imaginar cómo fue esa cena última donde Jesús instituyó la Eucaristía. Ahí es donde empieza toda nuestra historia con la Iglesia. Ese fue el día en que empezó. Y si nos damos cuenta, en la siguiente imagen es la celebración en Pentecostés, en el cenáculo actualmente. Están con mascarillas en la época de la pandemia en esa fotografía. Y es el único día, me parece, si es 1 o 2 días que se presta el cenáculo para las celebraciones de los cristianos, para poder entrar ahí a celebrar o conmemorar lo que fue la última cena, pero lo que es la Sagrada Eucaristía que nosotros celebramos todos los días en la iglesia como católicos. Y digo que aquí constituye la solicitud de la iglesia. ¿Por qué es tan solícita? Porque ella está cuidando es el custodio de toda esta fe que empezó Jesucristo y que sigue hasta la época actual. Siguiente. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presencia del sacerdote, quien obra en persona de Cristo, en persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. Es muy fuerte esta imagen donde se representa al sacerdote y junto a él siempre está Jesucristo.
Él puede estar en todas las iglesias del mundo al mismo tiempo, en todas las celebraciones, padeciendo este misterio de su pasión, muerte y resurrección al mismo tiempo. Aquí dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay 2 momentos muy fuertes dentro de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el huerto de Getsemaní es uno, en donde Él oraba y sudó sangre. Y le pidió al Señor que pasara ese cáliz de Él, pero Él llegó a término con esta acción, con todo este ritual. ¿Por qué? Uno, ¿por qué? Por el amor que nos tuvo, donde Él se entregó al Padre para ser perdonados nosotros, para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Y la segunda, lo que le ayudó a seguir adelante con esta misión, que Él solo se la puso, fue el amor tan grande que vio en algunas personas, que pudo admirar todo el amor que le teníamos actualmente y en todos los tiempos, en todos estos casi 2000 años. El amor tan grande que tenemos los cristianos por la Eucaristía fue lo que lo mantuvo para seguir adelante. No solo murió por todos, incluso hubiera hecho este sacrificio por uno solo, por mí. Incluso hubiera padecido este sacrificio por mí. Hay que tomarlo muy en cuenta. Siguiente. En la celebración de la misa, en la cual se perpetuó el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea congregada, no solo en el sacerdote, sino entre todos nosotros, en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra, y más aún de manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas. Como ya sabemos que hay tantos milagros eucarísticos, ya es palpable, ya no tenemos que adivinar nada. La misa consta, en cierto modo, de 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, las cuales están estrechamente unidas y constituyen un solo acto de culto. No está dividido. Si fuera solo la liturgia de la palabra, sería una paraliturgia. No habría consagración, no es necesario que esté el sacerdote para poderla realizar o llevar a cabo, pero se puede realizar, se puede dar la comunión, pero no se puede consagrar. Y ya en la liturgia de la Eucaristía, pues tiene todos los símbolos y todos los signos que necesitamos y toda la adoración, etcétera, para poderla llevar a cabo. Ahí está Cristo, en la liturgia de la palabra, en una paraliturgia. Está Cristo presente en el altar por medio de la hostia consagrada. Pero si no hay el cuerpo y la sangre de Cristo, no está ahí presente como tal. Siguiente imagen. Diversos elementos de la misa. Aquí vamos a ver, vamos a explicar la lectura de la palabra de Dios y su explicación, las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote, otras fórmulas que ocurren en la celebración, las maneras de pronunciar los diversos textos, importancia del canto y gestos y posturas corporales, así como el silencio tan importante en la celebración eucarística. Aquí hay una imagen muy antigua, es un icono bizantino, o previo probablemente, de cómo ya se celebraba la Santa Eucaristía, la Santa Misa, ya hace más de 1500 años y más, en los inicios del cristianismo. Siguiente. Diversos elementos de la misa, la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Cuando se leen las Sagradas Escrituras en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. No es el lector, es Cristo que está ahí. La palabra está viva. Si ese libro del leccionario o ese libro del misal romano pudieran hablar, se estaría moviendo constantemente. Además, la palabra de Dios está viva. Cala todos los días. En la época actual y durante todos estos casi 2000 años, es una palabra que nos sigue calando en la actualidad. Para su eficacia se favorece con una explicación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. Siguiente. Las oraciones y otras partes que corresponden al sacerdote. El sacerdote que preside, que es el presidente, menciona estas oraciones: la plegaria eucarística, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote que preside la asamblea en representación de Cristo dirige estas oraciones a Dios en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Aquí en la plegaria eucarística
me gustaría comentarles que es el punto central y el momento culminante de toda celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de santificación, no solo para el sacerdote, sino para todos nosotros que estamos llamados a ser santos. El sacerdote invita a los fieles a levantar el corazón a Dios y a darle gracias a través de la oración que él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, nos seguimos con la oración colecta. Con esta oración colecta concluyen los ritos introductorios. El sacerdote en ella nos invita a orar y a continuación todos guardan un respetuoso silencio. Qué difícil es en la actualidad y en México sobre todo. Yo es uno de los lugares donde más me he dado cuenta que el silencio nos cuesta muchísimo trabajo. Aquí dice, nos invita a continuación a guardar un respetuoso silencio. El sacerdote lee la oración con las manos extendidas y un poco elevadas, como pidiéndonos nuestra ayuda. Esto nos recuerda una vez más que en la misa no estamos solos. En pocas palabras, han de tener los mismos sentimientos que el celebrante y que Jesucristo. Qué fuerte pensar que tenemos que tener los mismos sentimientos que el celebrante y que Jesucristo en esta oración colecta, que son preciosas. Ahora nos seguimos con la oración sobre las ofrendas. Aquí con la oración sobre las ofrendas, una vez que el sacerdote ha preparado a los fieles y estos han demostrado estar atentos, eso es genial, me encantó esta frase. La oración sobre las ofrendas tiende a expresar a Dios de modo oficial por medio del ministro, el sacerdote, los sentimientos y deseos de los fieles de la iglesia en relación con las ofrendas que se han presentado y a suplicarle que reciba nuestros dones terrenales, pan y vino, y después de santificarlos, nos conceda a cambio los dones espirituales que emanan del sacrificio y de la recepción del sacramento eucarístico. Aquí hay una reciprocidad entre el Señor con nosotros. Siempre se ve su amor y su fidelidad, su ternura, y dice aquí que a cambio nos da los dones espirituales que emanan del sacrificio y de la recepción del sacramento eucarístico. Aquí no se valen las prisas, ni llegar a misa tarde, ni tal. Esto es un ganar-ganar, como ya lo habíamos explicado quizás en la otra conferencia. De poscomunión, que también se menciona así, esta oración es la última oportunidad dentro del sacrificio de súplica que es la misa, de pedir por Cristo, con Cristo y en Cristo, lo que da un valor especial a nuestros ruegos como fieles. Por eso, aunque algunos cristianos después de comulgar, y tienen perfecto derecho de hacerlo, solo prestan atención a nuestro Señor Jesucristo, seguramente harían mejor en unirse a esta súplica con la que pedimos a Dios de acuerdo con la fiesta del día o con el tiempo litúrgico, que los frutos del sacrificio obren en nosotros la salvación. Siguiente lámina. Las maneras de pronunciar los diversos textos, la naturaleza de las partes presidenciales exigen que se pronuncie con voz clara, alta y que todos los escuchen con atención. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, no se tengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales. El silencio tan necesario siempre en las celebraciones eucarísticas. Siguiente. Como presidente, el sacerdote pronuncia las oraciones en nombre de la iglesia y de la comunidad congregada, otra vez todos juntos, mientras que algunas veces lo hace solamente en su nombre, y esto es precioso, para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad, de tal manera que las oraciones que se propone antes de la lectura del Evangelio, en la preparación de los dones, así como antes y después de la comunión, se dicen en secreto. Ahora las vamos a mencionar rápidamente. Siguiente. Antes de leer el Evangelio, el sacerdote se inclina ante el altar y dice: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio. Después del Evangelio, el sacerdote dice, siempre en silencio, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Siguiente. Al preparar las ofrendas, el presbítero echa en el cáliz. ¿Se han preguntado alguna vez que echa un pedacito? ¿No? En el cáliz el vino y un poco de agua diciendo, aquí es cuando pone el agua diciendo, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación de la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Y aquí me recuerda muchísimo a la encarnación de Dios y me conmueve muchísimo porque es muy tierna esta acción de un Dios todopoderoso, perfecto, que no necesitaba compartir nada con todos nosotros
quiere compartir nuestra condición humana, igual que en la Anunciación cuando María dice sí al ángel. Siguiente. Este momento, yo me acuerdo cuando éramos niños, yo creo que todos nos acordamos y nos lo sabemos. Aquí dice que se dice en silencio, pero es en el ofertorio cuando dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, etcétera. Este lo pongo ya en la presentación, pero es un momento en que en la actualidad se vuelve a decir en silencio, ¿no? Y todos estamos atentos, ¿no? Por lo general estamos cantando. Siguiente. Esta imagen, mientras yo leo, analícenla muy bien porque es preciosa. Dice, después el sacerdote realiza una inclinación ante las ofrendas y dice, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Durante el rito del lavabo, es decir, mientras se lava las manos, el sacerdote dice, lávame, Señor, de todo mi delito. Límpiame, Señor, de todo mi pecado. Nos recuerda el Jueves Santo cuando Cristo lava a sus apóstoles los pies. Todo esto tiene una simbología muy grande y una espiritualidad muy profunda a que los invito a contemplar cuando puedan leer esta presentación y llevarla a fondo. Siguiente. Al echar el pequeño fragmento de hostia consagrada aquí sí en el cáliz, se llama commixtio este rito, el sacerdote dice, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Es una invitación a la vida eterna. Se trata de un rito y una oración preciosas cuyo origen se pierden los orígenes del cristianismo. Por eso esta imagen con los apóstoles Pedro y Pablo, con Jesucristo partiendo el pan, porque esto seguramente Jesús lo hizo desde el principio junto con ellos. Siguiente. Otro de las oraciones en silencio es después del Cordero de Dios, mientras los fieles lo recitan. El sacerdote reza esta oración también en secreto. A mí me llama mucho la atención que ahora el sacerdote recita, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Pero es una oración que también en otro tiempo nosotros rezábamos y el sacerdote entonces decía, lo sigue diciendo por supuesto, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Siguiente. Otra oración en silencio. Al purificar la patena y el cáliz, mientras nosotros cantamos y estamos rezando, el sacerdote reza una vez más en secreto. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Estas oraciones que dicen los sacerdotes, nosotros como fieles, podemos también estar invitados a hacerlas interiormente para vivir más profundamente junto con el sacerdote y todos en comunidad la misma oración a Dios nuestro Señor. Siguiente. Ahora, en otras fórmulas que ocurren en la celebración, ya que por su naturaleza la celebración de la misa tiene carácter comunitario, los diálogos entre los celebrantes y los fieles congregados, así como las aclamaciones, tienen una gran importancia, puesto que no solo son señales exteriores de una celebración común, sino que fomentan y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. Aquí nosotros podemos como dicen los evangelios, ¿no? Cuando tengas que orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ruega a Dios tu Padre que está en lo secreto. También es válido, nada más que aquí no hay una oración en comunidad. En esa oración, pues nos postramos ante Dios para pedir por nuestras faltas, para acercarnos a Él, a orarle como al Padre. Pero aquí en la celebración podemos unirnos todo el pueblo. Y aquí me viene a la mente una reflexión que oía yo, me parece que es de Michael Koist, que decía, te puedes salvar en taxi o te puedes salvar en metro. Entonces yo creo que esta es la comparación. Si quieres pedir tu taxi, te vas solo y pues derechito al cielo, o vas con todos tus hermanos, te metes al metro y nos vamos todos en metro hacia el cielo como comunidad. Siguiente. Otras partes muy útiles para manifestar y favorecer la participación activa de los fieles en esta comunidad que somos de iglesia y que se encomiendan a toda la asamblea convocada son principalmente el acto penitencial, la profesión de fe, la oración universal y la oración del Señor.
Siguiente. En esa no vamos a ahondar por el tiempo, pero finalmente de las otras fórmulas, algunas poseen por sí mismas el valor del rito del acto como el himno del Gloria, el salmo responsorial, el Aleluya, el verso antes del Evangelio, el santo, la aclamación de la anamnesis. Anamnesis. Es correcto. Qué bueno que está Luis Miguel aquí. El canto después de la comunión y otras, en cambio, como los cantos de entrada, el ofertorio de la fracción, Cordero de Dios y de la comunión, simplemente acompañan algún rito. Perdón, di el nombre de Luis Miguel. Anamnesis. Es la foto en la que está el sacerdote ahí presente justamente, que espero que algún día me salga la palabra, pero es esa la imagen que tenemos enfrente. Siguiente. La importancia del canto. Amonesta el apóstol a los fieles que se reúnen esperando unidos la venida de su Señor. Yo me imagino en ese momento a los apóstoles, después de que Cristo muere, ¿no? Y están esperando la venida de su Señor. Y pues seguimos esperándolo, ¿no? Que cantemos, que canten todos con salmos, con himnos, con cánticos inspirados, pues el canto es signo de la exultación del corazón. De ahí que San Agustín dice con razón, cantar es propio del que ama, mientras que ya de tiempos muy antiguos viene el proverbio, quien canta bien, ora dos veces. Y también San Francisco de Asís decía que el canto y que la música es el consuelo del alma. Y claro, ¿cómo no consolarnos si lo único que nosotros pues estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Siguiente. Esta otra lámina también nos habla de los gestos y de las posturas corporales. Los gestos y las posturas corporales, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros como del pueblo, deben tender a que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez a que se comprende el significado verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes y a que se favorezca la participación de todos. Aquí llama mucho la atención lo de los gestos y las posturas corporales, sobre todo en las misas de difuntos, donde suele llenarse las iglesias, ¿no? A veces nos damos cuenta porque suelen sentarse hasta adelante los familiares de los difuntos, traen sus cenizas, etcétera. Y como se sientan hasta adelante, a veces no hacen las posturas correctas, pues porque quizás no son muy practicantes. Son creyentes, son católicos, cristianos creyentes, muy amados por Dios nuestro Señor, pero no practicantes. Entonces a veces nos paramos, nos sentamos los que estamos atrás y los de adelante pues se quedan sentados o se quedan parados. Entonces sí es muy importante tener en cuenta lo de las posturas y pues cada día procurar estudiar un poco más esto porque tiene muchísima simbología. La expresión corporal, así como las expresiones y los ritos en la misa, son tan importantes unos como otros, porque es toda la donación del ser humano hacia el altar. El altar, como ya vimos, que es la trascendencia entre lo humano y lo divino. Entonces, pues es nuestra forma de orar. Cuando las personas oran con el cuerpo, pues se ve la espiritualidad, ¿no? Ya están fuera de sí, ya no es la mente, ya no es solo el corazón, es toda la presencia, en presencia de Dios. Es una presencia muy fuerte. Entonces, aquí seguimos, ¿no? Así pues, se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano, y aquellas que contribuyan al bien común espiritual del pueblo de Dios, más que al deseo o las inclinaciones privadas. Aquí también hay una deferencia de todas las prácticas de las posturas. Hay inclusive posturas y prácticas que no se deben de hacer. El sacerdote tiene que hacer algunas posturas, algunos signos y ritos que tiene que hacer con las manos, hincado, parado, etcétera, que los fieles tenemos que respetar y que no copiar o que no arremedar. Entonces, sí es bien importante tomar en cuenta esto, ¿no? Aquí nos lo dice ahora sí que el rito del misal romano. La uniformidad de las posturas que deben ser observadas por todos los participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad.
cristiana, congregados para la Sagrada Liturgia, expresa y promueve en efecto la intención y los sentimientos de los participantes. A veces inclusive las posturas son muy ajenas a la misa. Hay posturas, inclusive hay gente que come en misa o que toma agua en misa o que mastica chicle en misa. Todo eso entra dentro de las posturas corporales. Tenía yo presente que esta lámina era algo sencilla, pero creo que dice, es muy pronto para poder explicarlo todo, pero ¿cómo le llaman? La expresión corporal a veces dice muchísimo más que 1000 palabras. Siguiente. El silencio. En México es bien complicado el silencio en las parroquias, somos muy fiesteros, nos gusta mucho el ruido. El silencio debe guardarse también en el momento en que corresponde como parte de la celebración, un sagrado silencio. Sin Maite, embargo, nos quedan 10 minutos, nos quedan 10 minutos. gracias. Sin embargo, su naturaleza depende del momento en que se observa en cada celebración, pues en el acto penitencial y después de la invitación a orar, cada uno se recoge en sí mismo, pero todos terminada la lectura o la homilía, todos meditan brevemente lo que escucharon y después de la comunión alaban a Dios en su corazón y oran. Ya desde antes de la celebración misma es laudable que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía, en el secretarium y en los lugares más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. Aquí hay un cardenal que se llama Robert Sarah, de quien yo he leído mucho, hay 3 libros, se los recomiendo mucho. Robert Sarah, luego se los mando en link, que hay una frase que dice, el ruido nos impone su dictadura un día y otro, hasta el punto de que rara vez añoramos el silencio. Sin embargo, el ruido genera el desconcierto del hombre, mientras que el silencio se forja nuestro ser personal. En el silencio se forja nuestro ser personal, nuestra propia identidad. Siguiente. Cada una de las partes de la misa. Aquí están, aquí hay una lámina. Vamos a verlos en la siguiente lámina, se las dejo de tarea esta. Siguiente. Los ritos iniciales que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria y la colecta, oración colecta, tienen el carácter de exordio, de introductorio y de preparación. La final de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Siguiente. En la entrada, estando el pueblo reunido cuando avanza el sacerdote con el diácono y los ministros, se da comienzo al canto de entrada. La finalidad del canto de entrada es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar a la procesión del sacerdote y los ministros. Si no hay canto de entrada, los fieles o algunos de ellos o un lector leerán la antífona propuesta por el misal, una monición o el sacerdote se hará la oración inicial. Siguiente. El saludo al altar y al pueblo congregado. Aquí cabe señalar que ese beso se hace a Jesucristo. Siempre decimos ese beso que hacen los sacerdotes al altar, el altar es Jesucristo mismo. Eso significa el altar. Y terminando el saludo del pueblo, el sacerdote o el diácono o un ministro laico pueden introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Siguiente. El acto penitencial, después del sacerdote invita al acto penitencial que tras una breve pausa de silencio se lleva a cabo por medio de la fórmula que está aquí en esta imagen. El domingo, especialmente en el tiempo pascual, a veces puede hacerse la bendición y dispersión del agua en memoria del bautismo, esto es en el tiempo de Pascua. En vez del acostumbrado acto penitencial puede estar sustituido. Siguiente. El Señor ten piedad. Después del acto penitencial se tiene siempre Señor ten piedad, a no ser que quizás haya tenido lugar ya en el mismo acto penitencial, por ser un canto con el que los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia, deben hacerlo ordinariamente todos, es decir, que tanto el pueblo como el coro o el cantor toman parte en él. Cada aclamación de ordinario se repite 2 veces, pero no se excluye más veces teniendo en cuenta la índola de las diversas lenguas y también el arte musical o las circunstancias. Cuando el Señor ten piedad se canta como parte del acto penitencial, se le antepone un tropo a cada una de las aclamaciones. Siguiente.
El Gloria a Dios en el cielo es un himno antiquísimo y venerable con el que la Iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y glorifica y le suplica al Cordero. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. Lo inicia el sacerdote o según las circunstancias, el cantor o el coro, y en cambio es cantado simultáneamente por todos o por el pueblo, alternando con los cantores. Ahora se canta o se dice en voz alta los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas y en algunas celebraciones peculiares más solemnes. La oración colecta, siguiente. Enseguida el sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en presencia de Dios y pueden formular en su espíritu sus deseos. Entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa el carácter de la celebración. Por una antigua tradición de la Iglesia, la oración colecta ordinariamente se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Termina con la conclusión trinitaria que está aquí. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, pues yo quisiera dar gracias a Dios nuestro Señor. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. Nos quedan 5 minutos, entonces podremos tener ahí unos minutitos si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Por mi parte, felicitarte, muy buena exposición, muy brillante y muy clara. Muchísimas gracias a todos. Pues yo le dejé esta presentación a Luis Miguel para que la comparta con todos. Yo quiero recomendarles muchísimo este libro. Este libro donde leí la introducción del cardenal Robert Sará, se llama Se hace tarde y anochece. Es muy actual. Es un libro que se hizo, inclusive habla de la pandemia. El cardenal Robert Sará tiene otro libro que se llama... De hombres a dioses. Bueno, tiene muchísimos, ¿verdad? Pero este es de una trilogía acerca del silencio. Que se La fuerza del silencio. La fuerza del silencio, es correcto. Así se llama y es un libro para meditar, no es de principio a fin, e igualmente este. Y tiene el primer libro que escribió de esta trilogía. Están dirigidos a los sacerdotes, pero son de una riqueza espectacular para los fieles y poder entender a nuestros sacerdotes, sobre todo cuando están en el altar, que hablando del silencio, yo me doy cuenta que cuando uno pisa ese altar, que es el cielo, y bajando la escalera hacia nosotros es la tierra. Tenemos el cielo y la tierra. Estando en el altar, en la presencia de Dios, tenemos que guardar, sobre todo los ministros ordenados de la Eucaristía, así se llama, ministros de la Eucaristía, así como los lectores, etcétera, que estamos arriba, entender que el silencio sirve para poder adentrarnos a ese misterio de Dios, nuestro Señor, que nos permita algún día poderlo vivir aquí en la tierra, de ser posible, y contemplar su gloria en el cielo. Primero Dios. Dios, así es. Bueno, pues nos quedan 2 minutos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ay, no sé. Oye, Francis, pon el micrófono. Conecta tu micrófono, Francis. Ahora Muy bien. sí. Muchas gracias. Maite, muchísimas gracias por la ilustración que nos das. Creo que estuvo muy clara y nos dejas bastante tarea porque está muy interesante todos los puntos que vamos a tratar de conocerlos más a fondo. Muchas gracias, Maite. A ti, Francis, por tus palabras. Gracias. Y esto es el primer pedacito del misal romano. Es el primer pedacito del misal romano. Hay un libro muy bueno también, La Misa Explicada, maravilloso. Elmer H. García. Este tiene muchísimos años, lo tengo con él hace muchísimos años, pero luego en las librerías de segunda mano también hay libros de espiritualidad buenísimos. Se llama La Misa Explicada, es muy bueno. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, hermanos. Si no hay otro comentario, si no hay otra cosa, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por tu participación, Maite, muy clara, muy brillante. Tu participación y a todos nos ha dejado en claro pues toda la amplitud de este misal romano y esta como exposición de motivos, por qué se hace lo que se hace.
durante la misa, cuál es el sentido, cuál es el objetivo, en qué consiste esta alabanza que tributamos al Señor y cómo lo celebramos. Excelente. Va a haber otras 2 cápsulas más adelante acerca del misal romano, donde iremos tratando cada parte de la misa, los tipos de misa que hay, los celebrantes que hay en la misa, todo este mundo, todo este universo de ritos que tenemos los católicos. Pues un abrazo a todos, hermanos, que tengan una buena noche y nos estamos viendo el próximo miércoles, donde vamos a tener una cápsula sobre la teología de la creación. Cómo es que Dios creó al mundo y todo ese significado, todo ese sentido teológico que hay en ese acto creador de nuestro Señor. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias.